Humano, ¿estás soltero? Mi madre es muy amable. Tienes que casarte con ella, suplicó el niño alienígena, HFY. La fila de la comida se movía entrecortadamente, como si hubiera aguantado la respiración demasiado tiempo y la hubiera soltado demasiado tarde. Willy permaneció allí sin urgencia, sin interés. No tenía hambre, en realidad. El hambre era simple. Esto era solo una rutina. Miró más allá de las figuras frente a él, más allá de las luces parpadeantes del techo y los respiraderos sibilantes, hacia la nada. En algún lugar arriba, el refrigerante goteaba de una tubería rota. Golpeó el metal con una tabla blanda y húmeda. Al final del pasillo, un dron de mantenimiento se deslizó por el techo, dejando una chispa que nadie parecía dispuesta a arreglar. Bajo sus botas, el suelo vibraba levemente con un zumbido sordo de estabilizadores orbitales. El aire olía a pasta de soja quemada, polvo de cobre y aliento reciclado. Un mendigo tosió en el hueco de su brazo, acurrucado tras una columna como si perteneciera a ella. Nadie miró. Willy mantenía las manos en los bolsillos, los hombros tensos. Odiaba las multitudes. Odiaba el roce de los desconocidos. El roce de una manga contra su brazo lo hizo estremecerse, apenas, pero lo suficiente como para cambiar su peso y retroceder. Ese instinto ya era viejo, medio reflejo, como un moretón que nunca dejaba sanar. No miró a nadie a los ojos. Entonces, algo tiró de su abrigo. No fuerte. Un tirón suave, deliberado y breve. Parpadeó, mirando hacia abajo. Una niña estaba a su lado. No era humana. Pequeña, tal vez hasta su cintura. Su piel era de una violeta suave y polvoriento, y sus grandes ojos dorados parpadearon lentamente una vez. 2 veces. Su largo cabello blanco estaba enredado pero atado con trozos de alambre en bucles desiguales. Ella lo miró como si ya estuviera involucrado en algo que no entendía. Humano, dijo claramente. ¿Estás soltero? No sonó como una pregunta tanto como un control. Una formalidad necesaria. Willy parpadeó. ¿Qué? Ella insistió sin pausa. Mi mamá es muy amable. Ella canta incluso cuando tenemos hambre. Tararea las viejas canciones cuando no puedo dormir. No golpee. Solo llora cuando finjo que ya estoy dormido. Su voz no temblaba. Tienes que casarte con ella. Él no respondió. No pudo. En algún lugar detrás de sus costillas, algo como aire atrapado y no liberado. La chica ladeó la cabeza. No dijiste que no. La miró fijamente, con la boca ligeramente abierta. A su alrededor, la estación latía con su caos habitual. Brusco trueque, el chasquido de la cinta adhesiva, el siseo de los líquidos de freír en placas de calor reutilizadas. Pero en este extraño momento de quietud, nada de eso se sintió más fuerte que su voz. Ella está allí, dijo la chica, señalando. Willy siguió su gesto. Cerca de la base de la columna de soporte interior, escondida detrás de una pila de cajas vacías y una unidad expendedora medio muerta, estaba sentada una mujer sobre una manta de carga descolorida. Estaba sentada con las piernas cruzadas, el chal envuelto alrededor como si la mantuviera unida. Su postura era tensa, los hombros encorvados, las manos agarradas alrededor de un recipiente de comida de plástico agrietado que no había visto nada dentro en días. Su piel era del mismo violeta suave que la de la niña, pero más oscura, más profunda como el anochecer justo antes del anochecer. Su cabello blanco se derramaba sobre sus hombros, largo, opaco y enredado en algunos lugares. No levantó la vista, pero él podía sentir que ella lo notaba en la rígida quietud de su forma, como una respiración contenida indefinidamente. Estaba sentada como una estatua que alguna vez cantó. Willy tragó saliva. No había duda. Esto no era solo pobreza. Esto era colapso, del tipo silencioso, el tipo que no ruega ni grita. El tipo que se hunde hacia adentro y sella las salidas. Había una pesadez en su silencio. No solo por hambre, sino por vergüenza.
Vergüenza como la que había visto antes, en unidades de acogida, en centros de refugiados, en ese chico que había dejado de hablar después de su internamiento. Ella solía ser algo. Alguien. Podía sentirlo. Apartó la mirada. La chica seguía observándola. «No dijiste que no», repitió en voz baja. «Eso significa que tal vez yo». Empezó, pero no salió nada coherente. «Está bien», dijo el niño. «Puedes pensarlo». Luego se dio la vuelta y regresó hacia su madre con pasos ligeros y pausados. Willy la vio acomodarse junto a la mujer. Se acurrucó junto a su madre y miró hacia atrás, solo una vez, antes de poner una mano en la rodilla de la mujer mayor. Fue un gesto pequeño, pero protector. Practicando. Willy salió de la fila. No supo por qué. Dio una vuelta al círculo una vez, luego otra, sin buscar nada en particular, simplemente caminando. Luego, cuando volvió a pasar por su esquina una hora después, disminuyó la velocidad. Sus dedos se apretaron alrededor de la taza de comida caliente para llevar que tenía en la mano. Dudó, luego se agachó y colocó una segunda taza, aún caliente, aún llena, en el borde de su manta de carga. No la miré. No esperaba su agradecimiento. Mientras se alejaba, lo sintió, su mirada rozando su espalda como el más leve susurro. Ninguna sospecha. Sin desesperación. Solo conciencia. Conciencia cansada. Reticente. A la mañana siguiente, la taza había desaparecido. Y en su lugar, doblada con una precisión casi dolorosa, había una tira de envoltorio de comida, doblada justo así, alisada en los bordes. Las palabras han sido escritas en una caligrafía limpia y elegante. Deberías enseñarle más palabras. Su gramática es buena. La nota estaba en estándar, pero a lo largo del costado, afinándose como arena tallada por el viento, estaba la caligrafía Lenari. Precisa. Antigua. El tipo de escritura que solo se ve en textos preservados o grabados ceremoniales. Las letras Lenari no solo se escribían. Se cantaba sobre el papel con trazos. Una vez, recordó, los Lenari usaron su escritura para componer poemas de amor y cantos fúnebres. Ahora, estaba casi extinta fuera de los archivos. Sus dedos se apretaron ligeramente alrededor de la nota. Ella la había escrito. No como agradecimiento. No como una súplica. Solo porque algo dentro de ella aún no había muerto. Esa noche, cuando pasó por su lugar de nuevo, trajeron 2 tazas. Esta vez, dejó el té con cuidado, sostuvo los ojos de la niña y le ofreció una sonrisa diminuta, casi reflexiva. La niña no le devolvió la sonrisa. No del todo. Pero sus labios se curvaron. Lo justo. Y cuando se levantó y se dio la vuelta, su voz lo siguió. Afable. Sabiduría. ¿Le gustarás?, dijo la chica. Willy no respondió. Pero por primera vez en semanas, no fue directo a casa. Caminó por la calle de nuevo, más despacio, como si esperara algo que no podía apuntar. Willy no durmió bien esa noche. La manta de carga. La voz de la niña. La mujer que no lo miró. Se entretejieron en sus pensamientos mucho después de que las luces de la estación se atenuaran para el ciclo de sueño artificial. Normalmente, trabajaba hasta tarde, limpiaba, se sentaba solo con su té y se iba a la cama vacía. La rutina hacía soportable el silencio. Pero ahora algo había entrado en el silencio. Sin invitación. Suave como el aliento. Pequeño como un tirón en un abrigo. Se dijo a sí mismo que no era nada. Un extravío. Una amabilidad silenciosa. Algo de una sola vez. Pero por la mañana, se encontró regresando al barrio del mercado antes de lo habitual. Sin fila esta vez. Solo un puesto de té en el ciclo bajo, vapor saliendo en volutas de una caldera medio oxidada. Compró 2 tazas de nuevo. Una para él. Una para ellos. Cuando llegó a las cajas cerca de la columna de soporte, la manta estaba vacía. Por un momento, el espacio parecía abandonado. Solo cajas, sombras y un aire viejo,
cansado y zumbante por la ventilación en la esquina. Entonces lo vio. Su taza vacía había sido devuelta, secada y enjuagada, colocada cuidadosamente en el borde de la caja, equilibrada en su lugar. Junto a él, doblado en un rectángulo perfecto, había un trozo de tela con una nota nueva. Los niños Lenari hablan pronto. Enseñamos la emoción antes que la lógica. Pero ella tuvo que aprender ambas. La caligrafía era inconfundible, elegante, deliberada, con esos mismos trazos laterales y curvados de la caligrafía Lenari marcando las líneas estándar. No era solo un mensaje, era un ritual, una reliquia de gracia en un lugar que hacía tiempo que había dejado de preocuparse por la belleza. Willy pasó el pulgar por el borde del papel, con la mirada fija en la escritura. Había dolor oculto en su simetría. No lo dobló, simplemente se lo metió en el bolsillo del abrigo y siguió caminando. El mercado había despertado mientras tanto. Las voces se intensificaban, se anunciaban ofertas en 5 idiomas, los puestos de comida volvían a encender sus fogones. El cálido hedor a hongos chamuscados y carne sintética flotaba en el aire. Alguien había derramado aceite sobre las rejillas del suelo y un robot de suelo patinó ligeramente al intentar fregar en reversa. Willy lo repasó todo por instinto y cuando los vio de vuelta sobre la manta donde habían estado el día anterior, sintió alivio. Como el cierre de un círculo que no sabía que estaba abierto. La chica lo vio primero. Levantó una mano, no exactamente saludando, solo una señal. Se agachó de nuevo, dejó el té. Esta vez trajo comida. Un sencillo guiso de cebada en una bolsa autocalentable. No mucho, pero caliente. Nutritivo. Familiar. Se levantó para irse. No comerás si la estás mirando, dijo la chica. De hecho, hizo una pausa. ¿Por qué no? Dice que es vergonzoso. Tomar cosas. No es un regalo, dijo. Es comida. La chica se encogió de hombros. Lo mismo le pasó a ella. Willy dudó, luego se sentó. No junto a ellos. Solo contra la caja. Los brazos sobre las rodillas. De espaldas. Dejando que el momento se asentara solo. Detrás de él, no hubo ningún sonido al principio. Luego, el plástico se desprendiéndose. El chasquido de una cuchara. Un suave crujido. Un bocado silencioso y cuidadoso. Ella estaba comiendo. Él no se enojó, pero algo se aflojó en su pecho. Sin orgullo. Solo un cambio. El peso de un momento inclinándose hacia la confianza. Dice gracias, dijo la chica. Él la miró. Ella no dijo nada. Lo dice con las manos. Eso lo hizo parpadear. ¿Lees sus manos? Ella ascendió. Y su respiración. Y su cuello. La miró fijamente un poco más esta vez. Eso es mucho que aprender. Ella solía cantar, dijo la chica. Antes de que nos prohibieran. Me dijo cómo escuchar sin escuchar. Esa línea lo golpeó más fuerte de lo que debería. Prohibida, repitió. Ley de la estación. No se permiten interrupciones vocales no autorizadas en los pasillos comerciales. La chica imitó comillas con los dedos. Alguien dijo que su canto los entristecía. Así que se detuvo. Su madre no habló. No levantó la cabeza. Pero Willy sintió el ardor de su silencio como radiación. Invisible. Constante. Irreversible. Miró a la chica de nueva. ¿Cómo te llamas? Liri. Él ascendió. Soy Willy. Perder. Sonrió. Oí al chico de mantenimiento gritarlo cuando se le cayó una llave inglesa en el pie. Soltó una risita baja. Genial. Famoso. Se inclinó hacia adelante. Me gusta cómo caminas. Disculpa. No camines como los demás. No te apartes cuando la miras. No te dan miedo las cosas tristes. No supo qué decir a eso. Sigue siendo hermosa. Ya lo sabes. Añadió Liri, casi distraídamente. Aunque su luz sea más pequeña ahora. Willy miró a la mujer. Rebaya. Sus manos sostenían el recipiente del guiso con suavidad.
Sus dedos temblaban ligeramente. Su postura era cuidadosa, protectora, como si tuviera miedo de derramar, incluso del silencio. Se giró. Eres muy observadora. Tengo que serlo. Nadie escucha a menos que yo pueda primero. E incluso entonces, no siempre se quedan. Su voz no tembló, pero lo golpeó de todos modos. No respondí de inmediato. En cambio, metió la mano en su chaqueta y sacó una servilleta. Lo dobló. Se lo entregó sin hacer comentarios. Liri lo tomó con un pequeño parpadeo, casi sorprendido. No tengo nada para ti, dijo. No tienes que hacerlo. Pensó por un momento. Luego metió la mano en los pliegues de su túnica y sacó un fino trozo de alambre de cobre, retorcido en espiral. Para tu té. Hace que la taza huela a casa. Si lo extrañas. Lo acepté. Nadie habló por un rato. Las luces de la estación parpadearon una vez, luego se atenuaron. Ciclo crepuscular. Willy se puso de pie. ¿Volverás mañana?, preguntó Liri. Probablemente. No hay mucho, ¿verdad? No, dijo. Ya he tenido suficientes mentiras para toda la vida. Ella se planteó como si eso tuviera mucho sentido. Cuando se dio la vuelta para irse, su voz lo siguió. Baja pero segura. Le gustó el curry de frutas con especias una vez. No creo que ella lo recuerde. Pero yo sí. Willy no respondió. Pero cuando se alejó, la pequeña bobina de cobre se calentó en su bolsillo como un latido. Willy no regresó al día siguiente. Se dijo a sí mismo que era trabajo. 2 contratos de traductores consecutivos. Un fallo de calibración en su auricular. Un manifiesto de envío perdido en la transmisión. Pero la verdad rasgó más fuerte que las excusas. Se había despertado con una extraña opresión en el pecho. Sin pánico. Sin tristeza. Solo algo incierto. Como si una puerta se hubiera abierto en su interior. Y no sabía si quería atravesarla o volver a cerrarla. Evitó por completo el círculo del mercado. Tomó el camino largo hacia sus aposentos. Durmió con las luces encendidas. Al segundo día, regresó. Silenciosamente. Temprano. El pasillo bullía con la actividad matutina. Trabajadores migrantes reunidos en pequeños círculos. Equipos de reparación discutiendo sobre herramientas eléctricas desgastadas. Niños carroñeros persiguiéndose entre los puestos de los vendedores. Era ruidoso. Vivo. Pero no para ellos. Rebaya y Liri seguían allí. La misma manta. La misma caja. La misma postura. Pero algo era diferente. No había tazas esperándolo esta vez. No había notas dobladas. Quietud en solitario. Dudó. Entonces, como antes, colocó una taza de té en un recipiente pequeño. Esta vez, curry de raíz blanca con rodajas de fruta especiada de verdad. Había pagado extra. Tuvo que regatear con un vendedor que ni siquiera se molestó en ocultar su diversión. Tiene gustos caros para alguien que no conoces. El vendedor había dicho, echando una bola en la caja. Willy no había respondido. Ahora, mientras la dejaba suavemente junto a la caja, Liri levantó la vista. Sin sonreír. Sin sonreír como antes. Solo observando. Midiendo. Te habías ido, dijo ella. Él ascendió. Estaba cansado. No comió ayer. Pensó que tal vez te asustó. Parpadeó. No lo hizo. La gente se va cuando empieza a necesitar cosas. Willy se quedó sentado sin decir palabra. No tan lejos esta vez. Solo a 1 metro de distancia. Lo suficientemente cerca como para oír su respiración. Lo suficientemente lejos como para no presionar. Curry trajista, dijo Liri. Los ojos se dirigieron a la caja. No lo diré, pero se lo perdió. Él no respondió. Simplemente abrió la tapa y dejó que el vapor se dirigiera hacia ellos. Rabaya no la tomó. Cree que si acepta demasiado, esperarás que sea capaz. No espero nada, dijo. La mirada de Liri se suavizó. Eso es lo que la asusta.
Silencio de nuevo. Pero no hay vacío esta vez. Estaba cargado con todas las cosas que no decían. Dolor. Precaución. La lenta costura de un hilo invisible entre desconocidos. Willy se recostó, brazos apoyados detrás de él. Cuando tenía 12 años, mi hermano adoptivo dejó de hablar. Nos cambiaron de casa demasiado rápido. 6 casas en un año. Dejó de hablar en algún momento entre la tercera y la cuarta. Liri arqueó ligeramente las cejas, pero no dijo nada. Una noche, encontramos un perro en una tormenta. Solo este chucho sarnoso y medio ciego. Lo mantuvimos en los respiraderos durante 3 semanas. Mi hermano comenzó a susurrarle. Las primeras palabras que había escuchado de él en meses. Hizo una pausa, observando su rostro. Ella no sonreía, pero escuchaba. No denunciaré al perro. Ni siquiera cuando la unidad empezó a oler mal. Era la primera vez que lo veía sonreír. Rabaya se movió apenas. Sus dedos se apretaron más alrededor del chal. La voz de Willy bajó. Finalmente, alguien lo encontró. Se lo llevaron. Mi hermano no volvió a hablar durante un año. Liri lo miró un largo momento. Algo ilegible en su expresión. Así que no haces hablar a la gente. No. Solo espera. Lo intento. Asintió lentamente. Luego se acercó y empujó suavemente el recipiente de curry más cerca de su madre. Por un momento, Rabaya no se movió. Luego, tímidamente, su mano se extendió hacia adelante. Sus dedos rozaron el borde. Hizo una pausa. Lo recogió. No lo miré, pero desenvolvió la cuchara. Fue como, comí un pequeño bocado. Luego otro. Willy exhaló suavemente. No dijo nada. Solía cantar por la noche. Liri susurró. Antes de que los barcos dejaran de llegar. Antes de que perdiéramos nuestros papeles. Ella te cantaba. Cantaba todo. Advertencias. Instrucciones. Amor. Las canciones de Lenari no son solo melodías. Te dicen quién eres. Dejó de cantar después de que le dijeran que era demasiado disruptivo. Miró a Rabaya. Su postura permaneció cautelosa. Pero su mano no tembló esta vez. A veces canta mientras duerme. Liri agregó más suave ahora. Pero solo cuando sueña con antes. ¿Antes de qué? Antes de que dejara de ser alguien. Willy sintió que se le cerraba la garganta. No estaba seguro de que lo hizo hacerlo. Tal vez la quietud en los hombros de Rabaya. O la precisión de sus movimientos mientras terminaba de comer. Pero se inclinó hacia adelante y metió la mano en el bolsillo de su abrigo. Sacó un trozo de papel doblado. Era viejo. Uno de los primeros borradores de formularios de sus días de consejero. Impreso con preguntas de colocación de emergencia. Había garabateado sobre él la noche anterior. No era poesía. No era nada hermoso. Solo palabras. No tiene que cantar. Ya dices suficiente. Lo colocado en el borde de la caja. Luego se levantó. Ella puede leer estándar. Dijo Liri, observándolo. Y Lenari. Perder. Lo leerá cuando me duerma. Bien. Se giró para irse. Pero justo antes de que lo hiciera. Liri lo llamó. Willy. Miró hacia atrás. Si canta dormida esta noche. Le diré tu nombre. Su boca se levantó un poco. Dile que la escucho. El ciclo nocturno de la estación Quezon trajo un silencio. Eso nunca era realmente silencioso. Las luces se atenuaron. Pero los respiraderos seguían silbando. En algún lugar arriba. El líquido refrigerante hacía tic-tac a lo largo de una tubería oxidada. Como una lenta fuga en el tiempo. En los barrios de los comerciantes. Puertas selladas con un suspiro neumático. Pero en el anillo de Mercado 7. El silencio solo significaba que había menos gente mirando. Willy caminó por el sendero exterior del anillo. Llevando un paño térmico. Envuelto alrededor de un paquete de comida. Le dolía el hombro de antes. Alguien le había dado un codazo en una multitud. Cuando estalló una pelea de vendedores. Por créditos sin pagar.
Pero el dolor no persistió. Apenas lo notó. Los dolores rutinarios se habían desvanecido en ese momento. Empezó a caminar hacia ella de nuevo. Rebaya. Todavía no la había oído hablar. Ni una sola vez. Pero ahora la conocía por su quietud. Por la forma en que cruzaba las manos. Para ocultar su temblor. Por cómo siempre hacía espacio. Para que Liri se apretara contra ella. Antes de permitirse respirar. Esta noche cuando él llegó. Ella no estaba sentada en su lugar habitual. Liri tampoco. El pánico le subió a la garganta. Antes de verlos. Acurrucados en la sombra. De una caja de energía cercana. Una cortina áspera de papel de aluminio cocido. Extendida sobre su manta. Ofreciendo una tenue privacidad. No se estaban escondiendo. Solo retrocediendo. Él no habló. Solo se agachó y esperó. Después de unos segundos. Liri se asomaba a la cabeza. Parpadeando. Llegaste tarde. Tuviste que esperar al vendedor de frutas especiadas. Para calmarse. Ella lo estudió. Luego se hizo a un lado. Y le hizo un gesto para que se acercara. Ella está cansada hoy. ¿Está enferma? No. Liri susurró. Solo grabando. Willy dejó el paquete a su lado. ¿Qué fecha es? 14 Lenari. El invierno habría comenzado hoy. Si estuviéramos en casa. En casa. Willy se apoyó en la caja junto a ellos. ¿Lo recuerdas? Solo las canciones. Los olores. Dice que se supone que el invierno huele a corteza de raíz hervida y ceniza naranja. Sonrió levemente. Suena mejor que aceite de motor y soja quemada. Liri se encogió de hombros. Me gusta más esto. Al menos aquí. Estás tú. Lo decía en serio. Eso lo empeoró. Desde detrás de la cortina de aluminio. Ravaya se movió. Una exhalación silenciosa. Willy la miró. Vislumbró sus ojos a través de un hueco en la cubierta. Brillando tenuemente violeta en la oscuridad. Esta vez no se inmutó. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo. Traje algo. Desdobló una pequeña bufanda. Tela barata. Pero suave. Forrada con tejido aislante. Azul con un fino borde plateado. Se la ofreció. Sin empujar. Liri la tomó. Primero. Ella tenía una como esta. Antes, Ravaya no se movía. Pero lentamente, muy lentamente, extendiendo una mano. Sus dedos rozaron los de él mientras tomaba la bufanda. El contacto fue breve, accidental, pero lo quemó como un recuerdo, no el suyo. Ella sostuvo la bufanda cerca de su cara, con los ojos cerrados. Un temblor recorrió sus hombros. Luego una respiración. Luego quietud de nuevo. Solía tener una pareja, dijo Liri, mirando a su madre sin pestañear. Willy no dijo nada. Solo esperaba. Murió durante el transporte. Cuando la cápsula se sobrecargó, abrió la secuencia equivocada. Él estaba en el borde exterior. Ella estaba dentro de mí. Así es como lo hizo. Nunca me lo dijo. Willy dijo en voz baja. No lo dice. Lo guarda en la mandíbula. Es por eso que no canta. Ese era su idioma. Su forma de hablar. Dice que cantar ahora sería como hablar con alguien que no está allí. La garganta de Willy se apretó. ¿Y tú? ¿Lo extraño? Extraño quién era ella cuando él vivía. Esa respuesta fue demasiado sincera para una niña. Extendió la mano sin pensar y la colocó suavemente sobre la de ella. Liri no se apartó. Sueña con él. Algunas noches, pronuncia su nombre en voz baja. Es suave, como si temiera que respondiera. Permanecieron sentados en silencio un largo rato. Ravaya no habló, pero tampoco se dio la vuelta. Cuando Liri se durmió, acurrucada junto a su madre bajo la bufanda nueva, Willy se acercó más. No tocó a Ravaya. No se atrevería, pero habló en voz baja y firme. Solía pensar que el silencio era seguridad. Que si me mantenía solo, no preguntaba, no ofrecía, no podría volver a fallarle a nadie.
Inclinó ligeramente la cabeza, escuchando, pero ya no creo que sea cierto. El silencio es solo otro tipo de herida. Supura. Sacó algo de su bolsillo. Un pequeño dispositivo. Activó la pizarra holográfica, deslizando los dedos por la interfaz. Descargué un archivo. Murmuró. Himnos de invierno de Lenari. Solos instrumentales. Colocó el dispositivo cerca de ella. No tienes que escuchar. Pero si lo haces, tal vez no te duela tanto. Se levantó para irse. Y entonces, justo al girarse, lo oyó. Ni una palabra. Ni una frase. Solo un sonido. Afable. Apenas audibles. Una sola sílaba exhalada en la oscuridad. Extraído no de cuerdas vocales, sino de la memoria. Varén. El nombre de su esposo. Willy se congeló. No miré atrás. Simplemente dejó que los nombres se asentaran en el aire entre ellos. No pesados. Sin agudos. Solo reales. Y por primera vez, se alejó sabiendo que ella le había dado algo. Su primera palabra. Su primera herida. Su verdad. La estación nunca dormía del todo, pero a esta hora, finga. Willy se abrió paso por los oscuros pasillos del anillo de Mercado 7 con un paso lento y deliberado. Sus pasos resuenan suavemente contra las rejillas metálicas del suelo, apenas perceptibles bajo el murmullo bajo del sistema de ventilación. El latido de la estación. Ventiladores, zumbidos, ruidos lejanos mantenían su ritmo. Familiar, indiferente, omnipresente. Pero algo había cambiado. Rabaya había hablado. Solo una palabra. Susurrada en la oscuridad. Un nombre. Varén. Resonó en su mente como una cuerda pulsada y dejada vibrar. Frágil. Honesto. Y había salido de sus labios. Su voz. Esa noche, Willy no durmió. No por inquietud ni preocupación, sino por algo mucho más sutil. Un silencioso asombro. Se sentó en su habitación con la luz atenuada, observando el diminuto archivo holográfico parpadear con imágenes de paisajes congelados de Lenari e himnos transcritos. La música seguía apagada. El silencio significaba más ahora. Por la mañana, se encontró moviéndose sin rechistar. Té. Comida. Una manta limpia enrollada bajo un brazo. No miré la hora. No ensayó qué decir. Simplemente se fue. No estaban en su lugar habitual. Su respiración se entrecortó brevemente. Hasta que vio un destello plateado tras un panel suelto. Una alcoba medio oculta. El pelo alborotado de Liri asomaba entre las sombras. Se agachó junto al panel, dejando que el silencio se instale antes de hablar. Llegué tarde, dijo Liri, arrastrándose a los medios. Simplemente no queríamos que nos vieran. Le pasó el té y observó cómo sus manos lo rodeaban. Todavía pequeño, todavía firme. ¿Te estás escondiendo? En realidad no. Solo necesitábamos que nadie nos mirara durante un rato. Willy ascendió y esperó. Unos segundos después, Rabia salió tras ella. Esta vez no evitó su mirada. Su expresión no era exactamente abierta, pero tampoco cerrada. Lo miró como alguien que recuerda leer. Formas familiares, que poco a poco recuperaban el significado. Escuché los himnos, dijo. Su voz era suave, desgastada por el desuso. Pero era la suya. Willy asintió una vez. Ahora están guardados localmente, por si los necesitas de nuevo. Soné con cantar. No me desperté llorando. Lo dijo como una confesión, sin pedir compasión, solo constatando un hecho en voz baja. Liri tomó un sorbo de té. Tarareó en sueños. Desentonó, pero me gustó. Rabias miró a su hija, con la comisura de los labios levantados. No era exactamente una sonrisa, pero sí la idea de una. Willy los observó a ambos un momento y luego metió la mano en la pequeña cartera que llevaba a su lado. Traje algo. Sacó un cuadrado de tela bien doblado y lo abrió. Una camisa. Sencilla, oscura, limpia. De corte Linari,
no de fábrica. La había regateado con un comerciante textil 2 anillos más allá. Rabia se entrecerró los ojos ligeramente. No desconfiado. Solo cauteloso. No tienes que llevártela, dijo, acercándosela con cuidado. Pero pensé que tal vez si tuvieras algo que se sintiera como tuyo. Al principio no la cogió. En cambio, pasaron los dedos por la costura. La tela se enganchó en un callo cerca del pulgar. No he usado nada como esto desde antes, dijo. Por eso lo tengo. Sostuvo su mirada. Esta vez, no apartó la mirada. Pasó un momento, más largo que las otras. Entonces ganó la camisa. La dobló de nuevo. La sostuvo en su regazo como si fuera algo sagrado. Liri ladeó la cabeza. Te estás esforzando mucho. Willy rió entre dientes. ¿Lo soy? Ya no parpadeas cuando la miras. ¿Es eso algo bueno? Es algo valiente. La niña se apoyó en su madre, que ahora estaba sentada junto a Willy en el suelo metálico, sus piernas casi tocándose. No del todo, pero lo suficiente como para que él pudiera sentir la calidez de su presencia. El aire entre ellos ya no era distante. Solía creer que no podía volver a sentirme así, dijo Rabaya de repente. Su voz tembló, pero se aferró a ella. No después de Baren. No después de perder quién era. No la has perdido, respondió Willy. Ella está aquí. Solo tenías que ser otra persona por un tiempo. Sus manos se tensaron ligeramente sobre la tela en su regazo. ¿Y qué ves cuando me miras ahora? No habló de inmediato. Cuando lo hizo, su voz era tranquila, segura. Veo a alguien que sobrevivió más de lo que debería. Que todavía sabe cómo proteger la alegría. Incluso cuando duelo. Ella no respondió, pero se inclinó ligeramente hacia él. Y él no se apartó. Liri estaba observando. Silencioso, curioso. «Vas a besarla», dijo. No como una pregunta. Solo como una profecía. Willy se muestra levemente. No hago cosas a menos que sean deseadas. Ella lo desea, respondió Liri, luego se puso de pie. Pero tal vez no mientras esté mirando. Y con eso, se alejó hasta el otro extremo del pasillo con una T, dejando un zumbido que sonaba vagamente como uno de los viejos himnos. Willy miró a Rabaya. Ella lo estaba observando. Sin miedo. Sin cautela. Solo esperando. Así que se acercó más, levantando una mano. No la tocó. No al principio. Pero ella extendió la mano y colocó sus dedos contra la palma de él, guiándola suavemente hacia su mejilla. Su piel era cálida. Afable. Real. Cuando sus labios se encontraron, no fue apresurado. No fue urgente. Fue cuidadoso. Ganado. Un beso entre dos personas que habían vivido lo suficiente sin uno. Cuando terminó, Rabaya no apartó la mirada. Y Willy no lo soltó. No sé qué viene después, dijo ella. Yo tampoco, respondió él. Pero me gustaría descubrirlo. Ella ascendió una vez, lentamente, y por primera vez en mucho tiempo, se sentaron juntos, no como extraños, sino como algo que lentamente se regresó completo. La calefacción en su unidad hizo un suave clic mientras se ajustaba al borde frío de la noche artificial de Quezon. Un zumbido constante resonó a través de las paredes. Circuitos viejos, tal vez, o aire reciclado haciendo sus rondas. El sonido solía poner nervioso a Rabaya. Ahora, era parte del ritmo de la seguridad. Liri se había quedado dormido en el catre, con la boca entreabierta, un brazo extendido sobre las mantas. Willy se sentó en el suelo junto a ella, de espaldas a la pared, con una pierna estirada. Su abrigo aún le colgaba del hombro tras un largo turno. Ni siquiera se había quitado las botas. Rabaya le ofreció una taza de té caliente. Ni picante, ni dulce, solo caliente. Se sentó a su lado en silencio. Él tomó la taza con ambas manos. No tenías que esperar despierto. Ella lo miró. No tenías que volver. Siempre lo haré. Las palabras le salieron con facilidad.
Nada de dramatismo. Nada de desesperación. Simplemente cierto. Miró fijamente su taza. Todavía estoy aprendiendo a creerlo. Lo sé, dijo con dulzura. Tómate tu tiempo. No me voy a ninguna parte. Ella no respondió, pero la forma en que se apoyó en su hombro lo decía todo. Se quedaron así un buen rato, él bebiendo en silencio, ella acurrucada contra él en el suave silencio de la habitación. El zumbido de la estación era constante, pero no molestaba. Solo cuando Liri se movió, Rebaya volvió a hablar. Seguridad todavía nos vigila. Vigilan a todos. Así no. Dejó su taza. ¿Pasó algo? No, dijo ella lentamente. Pero puedo sentir sus ojos, sobre todo cuando caminamos por el mercado. Me miran como si hubiera robado algo. No lo hiciste, dijo él con firmeza. No, coincidió ella, con voz apenas audible. Pero he sobrevivido. Ya a veces eso le parece un crimen a la gente. Willy le tomó la mano y deslizó los dedos sobre los de ella. Su agarre era firme ahora. Sin vacilación. Quiero patrocinarte, dijo él. Ella se quedó quieta. Quiero que esto sea permanente, añadió. Sin proximidad en solitario. Sin amabilidad en solitario. Quiero construir una vida. Por pequeña que sea. Por difícil que sea. ¿Arriesgarías tu estatus por eso? Preguntó ella. Ya lo he hecho. Se giró hacia él, entonces, de lleno. Sus ojos brillaron con una tenue bioluminiscencia que siempre parecía latir con más fuerza cuando sentía algo profundo. ¿Y qué esperas un cambio? Nada, dijo él. Pero aceptaré cualquier cosa que decidas dar. Rebaya no respondió de inmediato. Miró a Liri, que dormía entre ellos. Luego, a su pequeña habitación en penumbra. Luego, de vuelta a él. No he dicho su nombre en voz alta en años, murmuró ella. Baren, dijo él en voz baja. Ella parpadeó. Susurraste de inmediato. Cuando creías que estaba dormida. Pasó una gota de silencio. Su boca se abrió, luego se cerró. Luego se abrió de nuevo. No pensé que alguna vez me permitirían seguir adelante. Él ahuecó su mejilla. No tienes que seguir adelante. Solo tienes que seguir adelante. Las lágrimas brotaron. No derramadas, pero visibles. Ella no se inmutó cuando él se inclinó. No apartó la mirada cuando él la besó en la frente. Completaron la solicitud de patrocinio a la mañana siguiente. El empleado de la oficina de registro no mostró interés, como era previsible. ¿Estás seguro?, preguntó, sin siquiera levantar la vista de su consola. Los hogares mixtos no están protegidos por la ley de estaciones de larga duración. ¿Firmará de todos los modos? Haremos nuestras propias protecciones. Rebaya también interpretó. Su mano tembló una vez, pero no se detuvo. Liri añadió su propio garabato desordenado en la esquina inferior. Nadie se lo pidió. Nadie la detuvo. Fue oficial en menos de una hora. Los trasladaron a una unidad un poco más grande en un nivel más tranquilo. Seguía siendo pequeña. Seguía siendo básica, pero con una puerta que se cerraba con llave y una ventana que daba a los jardines del anillo interior de la estación. Árboles sintéticos y musgo de crecimiento lento bajo paneles ultravioleta. No se parecía en nada a su hogar, pero parecía algo en lo que podrían crecer. Esa noche, Rebaya estaba en la puerta de su nuevo espacio, sosteniendo una taza de té. Willy desempacó sus pocas pertenencias, colocándolas con cuidado. Una bufanda suave doblada, el libro de Liri apilado, el alambre de cobre roto que solía retorcer para hacer amuletos colgados cerca de la ventilación. Tú haces todo esto, dijo en voz baja, sin tener ni idea de cómo sería el futuro. Él la miró. Sé exactamente cómo es. Ella arqueó una ceja. Él sonrió. Es así. Un día a la vez. Tú, Liri. Una calefacción que solo funciona la mitad del tiempo. Pero es nuestra. Se acercó y le tomó la mano. Esto ya no es solo supervivencia. Susurró. No, asintió él.
Es amor. Y por una vez, esa palabra no se sintió pesada, ni dolorosa, ni peligrosa. Simplemente se sintió real. Se sentaron uno junto al otro mientras las luces se atenuaban para el ciclo del sueño. La suave respiración de Liri llenó la habitación. La calefacción hizo clic. Fuera de la ventana, el jardín artificial brillaba como la luz de las estrellas. El mundo no había cambiado. Pero ellos sí. Y eso era suficiente. El sol nunca salía en la estación Kessin. En realidad, no. Pero cada mañana, las luces del jardín a lo largo del anillo interior brillaban 4 grados. Lo suficiente para que el musgo se estirara y el aire zumbara débilmente con la promesa de vida. En su nueva unidad, Rebaya vio el primer resplandor filtrarse a través del panel translúcido sobre su cama. El suave tono verde proyectaba sombras en el techo, lentas y vivas. A su lado, Willy se removió, parpadeando aturdido, su brazo ya extendiéndose para encontrar su mano. Ella estaba allí. Cada mañana ahora, ella estaba allí. Los suaves ronquidos de Liri se filtraban desde la cuna de enfrente. Una de sus manos se había desprendido de la manta. Con los dedos aún aferrados al alambre doblado que había retorcido la noche anterior, Rebaya sonrió y se permitió quedarse quieta un instante más. Llevaban 3 semanas estándar en este nuevo hogar. No mucho, ni mucho menos. Y, sin embargo, su cuerpo había empezado a creerlo. Ya no se le cortaba la respiración al encenderse la calefacción. No se le encogían los hombros con cada paso en el pasillo. El instinto de supervivencia que una vez moldeaba cada segundo ahora estaba más apacible. No se había ido, pero ya no la dominaba. Se levantó de la cama, besó la mejilla de Willy mientras parpadeaba para despertarse y fue descalza a la cocina a hervir agua. El aire olía ligeramente a té y metal caliente. Más tarde, durante el desayuno, con simples rebanadas de pan, hojas de té reutilizadas y una sola fruta dulce, Liri anunció sin previo aviso: «Quiero un hermano». Rebaya se atragantó ligeramente con el té. Willy tosió. Liri los miró a ambos con inocente impaciencia. Se besan como si significara algo, y ahora duermen en la misma cama. Eso es básicamente una familia. Rebaya se limpió la boca, mirando a Willy con fingida advertencia. Él arqueó las cejas, intentando disimular una sonrisa. Bueno, técnicamente, no se equivoca. Exactamente, dijo Liri, presumido. Y yo sería una gran hermana mayor. Ya doy consejos. Tú comentas, murmuró Rebaya. Es lo mismo. Willy se recostó en su silla, observándolos. Sus bromas. Su ritmo. Ahora llenaba el espacio con tanta facilidad. Antes, el silencio entre ellos había sido denso y cauteloso. Ahora era ligero. Confiado. ¿Por qué ahora?, le preguntó a Liri. ¿Por qué sacarlo a colación? Liri se encogió de hombros. Porque me siento seguro. Y cuando todo es seguro, está bien querer más. Eso le cayó más duro de lo esperado. Rebaya se acercó y le tomó la mano por encima de la mesa. Más tarde ese día, caminaron juntos por el jardín del círculo interior. Las plantas volvían a crecer, lentas pero constantes. Liri corría entre los helechos bioluminiscentes, buscando la luz del sol filtrada. Rebaya y Willy se movían uno al lado del otro, rozándose los brazos de vez en cuando, cómodamente. ¿Lo decías en serio?, preguntó en voz baja. Lo que dijiste esta mañana. Sí, respondió ella. Pero no estaba segura de si me lo permitían. Sí, siempre. Levantó la vista hacia los paneles luminosos. Solía pensar que el amor era algo que había que ganarse dándolo todo. Cantando. Agradable. Duradero. Todavía cantas. Gracias. Dijo con suavidad. Sí, admitió ella. Pero ahora es por mí. Por ella. Por nosotros. Se detuvo. Se giró hacia ella por completo. Yo también quiero más, dijo. No por obligación. Por alegría.
Ella se acercó y rozó la frente con la de él. Entonces, construyámoslo. Presentaron los formularios de extensión para el siguiente ciclo. No solo para la vivienda, sino también para el reconocimiento de la pareja, la futura dependencia y la transición de la ciudadanía. Tardaron horas. El empleado del registro volvió a levantar las cejas, pero esta vez con una sonrisa cansada. «Eres la primera solicitud de bono entre especies de este trimestre», dijo, escaneando las claves biométricas. «Felicidades. O buena suerte. Lo que prefieras». Rabaya hizo señas con manos firmes. Cuando se fueron, Liri tomó las manos de ambos entre las suyas, balanceándolas como una niña por una vez. Esa noche, Rabaya se quedó en el baño, examinando su reflejo. Su piel aún tenía el brillo violeta de su linaje. Su cabello plateado había crecido más rebelde. Sus mejillas estaban más llenas ahora. Sus ojos más claros. Ya no parecía un fantasma escondido bajo un chal. Parecía alguien real. Desde detrás de ella, la voz de Willy se deslizó. «Eres hermosa». Ella encontró su mirada en el espejo. «Me estoy convirtiendo». Él se acercó a ella, envolviendo sus brazos alrededor de su cintura. «Ya lo eres». Más tarde, acurrucados juntos en la cama, sus manos descansando ligeramente sobre su vientre, ella susurró: «Si sucede, tendré miedo». «Yo también», dijo. «Pero tendremos miedo juntos». Se quedaron así, mucho después de que las luces se atenuaran. Escuchando. Sintiendo. Y cuando Liri entró a escondidas en la habitación, horas después, acurrucada entre ellos como un signo de interrogación, ninguno la movió. Esta vez, no había línea entre el pasado y el presente. Solo un futuro amplio y suave. Rabaya se durmió primero, con la mano de Willy debajo de la suya y la respiración tranquila de Liri en su hombro. No soñó con el antes. Soñó con la mañana siguiente. La luz se filtraba a través de los paneles del dosel del jardín, proyectando suaves sombras sobre la mesa donde Liri estaba sentada con las piernas cruzadas, trenzando cuidadosamente trozos de alambre de colores en nuevas formas. Sus pequeños dedos trabajaban con silenciosa concentración, sacando la lengua en señal de concentración. Un tazón de rodajas de fruta caliente permanecía intacto a su lado. Estaba demasiado emocionada para comer. En el rincón de la cocina, Rabaya tarareaba en voz baja. La melodía era vieja. Una de las canciones de cuna que su madre había cantado en los primeros barcos de migración, llena de notas menores y giros esperanzadores. Pero aquí, se sentía fresca de nuevo. Llevaba una túnica sencilla, con las mangas arremangadas, y sus manos daban forma con delicadeza a la masa para un pequeño pan plano. Willy estaba de pie junto a la ventana, bebiendo té. Todavía no se había acostumbrado a la luz de la mañana, aunque viniera de paneles filtrantes y circuitos con tecnología UV. De alguna manera, se sentía merecido. Cada rayo cálido sobre el musgo, cada destello verde que relucía en la piel de Rabaya al pasar a través de él. «Con pan o sin pan», gritó Rabaya sin levantar la vista. «¿No te vas a saltar la comida otra vez?» No pensaba hacerlo. Willy respondió con una pequeña sonrisa. Ella lo miró de reojo. «Siempre dices eso». Se encogió de hombros y cruzó la habitación para besarle la sien. «Y siempre te aseguras de que lo digo en serio». Liri levantó la cabeza. «¿Puedo llevarle un poco a la familia de Finn más tarde? A los pequeños les gusta el pan dulce». Rabaya asintió. «Si hay suficiente. Y si no te lo comes todo antes». La chica sonrió radiante y volvió a su labor con alambre. La calidez entre ellos no era dramática. No era cinematográfico. Era real. Willy miró la mesa. 3 tazas. 3 platos. Una vida compartida. Una mañana ordinaria y extraordinaria. Exhaló lentamente. «Hoy», dijo en voz baja. «Se siente bien». Rabaya hizo una pausa en su trabajo y luego sonrió. «Sí», dijo. «Así es». Y en lo más profundo de ella. Más allá de las cicatrices.
Más allá del silencio. Más allá de los largos años de apenas sobrevivir. Algo se asentó. No como un final, sino como un comienzo. Un lugar para descansar. Un lugar para quedarse.